sus reinos y monarcas. No se debe dudar que el gobierno monárquico se establecería en las Canarias, por los mismos trámites con que se estableció en los mayores reinos de la tierra. Al principio estaría depositada toda la suprema autoridad entre las manos de los padres y cabezas de las familias, quienes se veían al frente de un pequeño estado, que llamaremos propiamente patriarcal, pero como estas tribus y cuerpos de sociedad, endebles por sí solos, se fuesen aumentando y necesitasen, con el transcurso del tiempo, de árbitros poderosos y sabios que decidiesen sus diferencias y pusiesen sus bienes al abrigo de la violencia y la ambición, fue regular que se hiciesen pactos sociales y que se levantasen ciertos hombres extraordinarios, nacidos para dominar a los otros y bastante hábiles para ganarse la confianza de los pueblos, los que, en calidad de caudillos o reyezuelos, administrasen la justicia y mandasen las armas en sus respectivos territorios. Aquellos, pues, que tomaban el gusto al gobierno y al encanto de ser obedecidos, solicitaron hacerse absolutos por todos los medios posibles y dejar hereditaria la corona en sus descendientes, sistema que consiguieron por último, parte con la industria y parte con la tiranía. Y véase aquí cómo de unos monarcas se formaron otros tantos déspotas que dividieron las islas en muchos reinos. Reino de Lanzarote. Si la muralla que separaba en dos mitades toda la isla de Lanzarote a lo largo puede servir de prueba para creer que en lo primitivo estuvo dividida en dos reinos, todavía existen los vestigios. Por tanto, el primero que aspiró a la monarquía universal del país debe ser reputado por un hombre hábil y guerrero. Ignoramos quién fuese este rey de toda la isla de Titerroigatra que transfirió la corona de pieles caprinas esmaltadas de conchas a su descendencia, pero es de presumir que esta soberanía sería un manantial de paz para los vasallos que se acostumbraron a ella y que hubieran sido felices si los europeos, inquietos por carácter y naturalmente codiciosos, los hubiesen ignorado más tiempo. Como la isla de Lanzarote es la primera tierra que se encuentra viniendo de la Europa, se hizo desde luego la víctima de los primeros aventureros que penetraron estos mares con espíritu de ambición y de crueldad. Así, de qué violencias, correrías, robos y traiciones no fueron testigos y aún objeto, los miserables reyes de Lanzarote desde mediado el siglo XIV. Esta fue la época en que tuvieron principio sus calamidades y, por lo mismo, solo conservamos los nombres y la sucesión de unos príncipes que ya iban dejando de serlo. Zonzamas reinaba en Lanzarote por los años de 1377, cuando arribó a la isla, azotada de una borrasca, cierta embarcación española, a cargo de Martín Ruiz de Avendaño, hidalgo vizcaíno. Los naturales le recibieron con una afabilidad y un agrado que no tenía nada de grosería, pues le hicieron muchos presentes de ganado, leche, queso, conchas y pieles. El mismo rey no solo quiso que se hospedase en su palacio, que era un castillo construido de piedras de una magnitud portentosa, sino que viviese familiarmente con la reina Faina, su mujer. Faina tenía buena figura. Martín Ruiz era joven, galán, extranjero, y no estaba vestido de pieles. Véase aquí por qué, a los 9 meses de su regreso a Europa, dio a luz la reina de Lanzarote una niña blanca y rubia que se llamó Ico y a quien todos negaban en secreto el epíteto de guaire o noble, reputándola por extranjera. Tiguafaya, por otro nombre Timanfaya, sucedió a su padre Zonzamas. En 1393 invadió sus estados la famosa armadilla de sevillanos y vizcaínos, en cuya incursión padecieron los isleños la más memorable derrota, porque los europeos hicieron un gran botín y se llevaron prisioneros a España, como en triunfo, al rey Timanfaya y a la reina con otras 170 personas que no volvieron. Este cautiverio abrió el camino al trono a Guanarame, hermano de Tiguafaya, y a la hermosa Ico, que era su hermana y su mujer. No fue menos infeliz este reinado, ni pudiera serlo ninguno, después que los piratas europeos se habían aficionado a saquear la isla y cautivar sus habitadores. El sobresalto era continuo y la despoblación llegó a ser tan considerable que, cuando aportó a Lanzarote Juan de Bethencourt, apenas había en ella 300 hombres de armas. Poco tiempo antes había fallecido Guanarame, a quien sucedió Guadarfía o Guadarfra, que era hijo suyo y de la reina Ico, pero su derecho de sucesión y advenimiento al trono fue disputado por un partido poderoso. Todo el maligno vulgo había creído siempre que, no siendo Ico hija del rey Zonzamas, sino de su huésped Martín Ruiz, era muy equívoca la nobleza de Guadarfía y, por consiguiente, incapaz de suceder a la corona. Esta oposición insolente hubiera fomentado alguna guerra intestina, si la junta de los nobles del reino no hubiese tomado una resolución decisiva.
Se dio orden para que la reina Ico justifique su nacimiento y calidad, por medio de la prueba del humo, para cuyo cruel experimento debía ser encerrada dentro de un aposento muy reducido, acompañada de 3 mujeres villanas, donde se haría un humo continuado capaz de sofocarlas, de manera que, si moría la reina del mismo modo que las villanas, esta sería una demostración concluyente de su poca nobleza y, si sobrevivía, sería reputada por noble. Yo no me admiro de que los bárbaros de Lanzarote usasen seriamente de este género de decisiones temerarias cuando veo que entre los mismos europeos, a quienes había rayado la luz del Evangelio y que estaban más ilustrados, tuvieron mucho crédito pruebas todavía más inhumanas bajo el especioso título de juicios de Dios. Lo que en la realidad me admira es que se hubiese hallado en aquella isla un entendimiento despejado para ayudar a salir a la miserable Ico con vida y lucimiento. Nuestro autor refiere que, compadecida cierta viejecita de la triste situación de la reina, la visitó en secreto, bajo el pretexto de consolarla, y la advirtió que para precaverse del humo llevase consigo oculta, pero bien cargada de agua, una grande esponja, contra la cual respiraría y con cuya humedad se refrigeraría las fauces. Ico abrazó el consejo y, cuando llegó el caso de sufrir las fumigaciones, conoció toda su utilidad, pues las 3 villanas murieron sofocadas y ella triunfó del humo y de la preocupación de sus súbditos. Desde entonces quedó indisputable su real nobleza y no hubo para Ico honores más lisonjeros que aquellos con que acudieron a sacarla de la reclusión y a proclamar por rey a su hijo Guadarfía. ¿Pero no le hubiera estado mejor no haber reinado? Guadarfía fue tan infeliz según el mundo, que vio invadidos sus dominios, sus vasallos rebeldes, su persona 4 veces presa y atropellada y, por último, su reino reducido a una parte de las conquistas de Juan de Bethencourt, pero de estos mismos infortunios se sirvió la divina providencia para hacerle, con preferencia a otros, el beneficio de traerle a la verdadera religión, tomando el nombre de Luis cuando dejaba el de Guadarfía con la corona. Reinos de Fuerteventura. Como la isla de Herbania o Fuerteventura era más vasta, más poblada y más fuerte, fue muy regular se dividiese en 2 facciones poderosas, y muy natural que de cada facción se formase una monarquía. El reino de Maxorata comprendía desde el puerto de Corralejo, hasta más acá de donde está ahora situada la villa capital, y el de Jandía, desde este término hasta la punta que tiene el mismo nombre. Es imponderable la aversión que estos 2 estados comarcanos se tenían. Sus guerras y sangrientas enemistades, aunque no podían dejar de hacerlos poco dichosos, formaron de ellos unos hombres valientes, atrevidos y hábiles en fortificar sus castillos y usar bien de estos terribles puestos. La muralla de 4 leguas que tiraron de mar a mar para separar sus dominios debe ser a proporción tan famosa como la de los chinos contra los tártaros o la de los romanos en Inglaterra contra los pictos. Este fondo de valor natural y casi 4.000 hombres de armas que defendían la isla, la hicieron más respetable a los piratas europeos que la de Lanzarote, de manera que nunca ejecutaron en aquella sus entradas y correrías con tanta facilidad como en esta. Se ha perdido enteramente la memoria de los príncipes que habían reinado en Fuerteventura antes de la venida de Juan de Bethencourt, y solo se sabe que, al tiempo de la conquista de la isla, se llamaba Guice el rey de Maxorata y Ayoce el de Jandía, nombres que hasta hoy dividen todo aquel país. Estos monarcas se defendieron con honor, y en su bautismo se llamó el uno Luis y el otro Alfonso. Reino de La Gomera. Toda la isla de La Gomera era un estado frondoso y bien poblado, donde reinaba el príncipe Amalauais a fines del siglo XIV, cuando aportó a sus costas una embarcación española a cargo de don Fernando Ormel, natural de Galicia. Y como ya no extrañaban los gomeros estas visitas, tuvo Amalauais la política de hacerse temer y estimar del jefe extranjero, ya por el valor de sus armas y ya por los regalos y buenos tratamientos, de modo que, hallándose don Fernando en la precisión de captar su benevolencia, consiguió por último, no solo bautizarle por ministerio de su capellán, poniéndole su propio nombre, sino que, al tiempo de despedirse, le dejó recomendado el venerable clérigo para que fuese el primer apóstol de los gomeros. Muerto el rey Fernando Amalauais, se vio aquella isla bajo el azote de una guerra civil, sostenida por 4 facciones rebeldes, a la cabeza de las cuales se pusieron otros tantos caudillos, a quienes no faltaba resolución. El jefe del territorio de Mulagua se llamaba Fernando Aberbequeye, el de Agana, Fernando Alguabosegue, el de Ipalan, Pedro Aujagal, y el de Orone, Meteguanchepe. Estas divisiones fueron las que debilitaron sumamente el Estado y dispusieron los negocios de suerte que la conquista de La Gomera no fue más que pasatiempo para la gente de Juan de Bethencourt. Reino de El Hierro.
La isla de El Hierro era la posesión del rey Armiche, único monarca que, amando el descanso y la pública tranquilidad, tenía bajo su sombra un pueblo ocioso e ignorante del triste ejercicio de la guerra. Mas esta paz, que no podía ser turbada por la parte interior, lo fue funestamente en el siglo XIV por las incursiones de los aventureros de Europa hasta tal punto que de un país prodigiosamente poblado formaron un desierto. Sus naturales eran llevados todos los años en cautiverio y solo en 1402, poco tiempo antes de la venida de Bettencourt, habían apresado los piratas y vendido 400 personas. Los conquistadores franceses, no teniendo que hacer más que presentarse en la isla para sujetarla, cometieron la tiranía de destinar para esclavos al rey y otros 110 isleños. Reinos de La Palma. La isla de La Palma, que los naturales llamaban Benajoabe, como quien dice mi tierra, estaba dividida en 12 reinos o cantones. La descripción de sus confines y los nombres de los soberanos que imperaban en ellos, al tiempo que los españoles hicieron sus conquistas, se hallan en la historia manuscrita del padre Abreu Galindo, en la forma siguiente. 1. El círculo de Aridane comprendía el espacio de terreno que hay desde Tazacorte y los llanos hasta donde dicen las cuevas de Herrera y de Amartijuya, cuyo príncipe se llamaba Mayantigo o Pedazo de Cielo, nombre que le adquirió su agradable fisonomía y el genio popular con que se hacía amar de sus vasallos. 2. El círculo de Tijuya se extendía hasta la montaña de Tamanca y el soberano se llamaba Echedei. En el reinado de su padre había acontecido aquella desgracia, tan memorable para los palmeses, de haberse disuelto, por efecto de la erupción de un volcán, parte de la famosa montaña de Tacande, que era el más fértil y delicioso terreno de la isla. 3. El círculo de Tamanca llegaba hasta el charco de Gueebey y su soberano se llamaba también Tamanca, de quien quizá tomó el nombre todo el estado. 4. El círculo de Aenguarem se extendía hasta el distrito de Tigalate, y le gobernaban dos hermanos llamados Echentibe y Azucaje, que quería decir moreno. 5. El círculo de Tigalate comprendía desde Mazo hasta Tedote, que hoy se dice La Breña, y también estaba bajo el gobierno de dos hermanos llamados Jurigúa y Jareagúa. 6. El círculo de Tedote, donde está en el día la capital, se extendía hasta Tenagua, y mandaban en él tres hermanos llamados Tinisuaga, Agachensi y Ventacaice. Es singular la aventura que experimentaron estos príncipes en las vísperas de sus bodas, porque, habiendo salido de diversión al barranco que conserva el nombre de Agachensi, acompañados de muchas señoras y cortesanos, sobrevino tan copiosa lluvia en las cumbres que bajó de golpe la corriente y arrebató la comitiva. Tinisuaga y Agachensi perecieron, pero Ventacaice, más feliz, tuvo la buena suerte de que el mismo impulso de las aguas le llevase contra la copa de un árbol, donde, atravesándosele un gajo por el muslo, consiguió así salvar la vida. 7. El círculo de Tenagua confinaba con el de Adeyajamen, y su príncipe se llamaba Atabara. 8. El círculo de Adeyajamen, que es decir debajo del agua, porque en esta parte tienen su naciente las aguas que corren a los ingenios de los sauces, se extendía hasta el país de Tagaragre, y su príncipe se llamaba Bediesta. 9. El círculo de Tagaragre, que se dice hoy de Barlovento, llegaba hasta Garafía, y su príncipe se llamaba Timaba, hombre de cortas luces y que fiaba el peso del gobierno a su valido Autimmara. 10. El círculo de Galgen, por otro nombre Garafía, se extendía hasta el barranco de Giscaguan, y su príncipe se llamaba Bediesta. 11. El círculo de Giscaguan, el más vasto en terrenos y poblado de buenos vasallos, comprendía hasta la asomada de Tijarafe, y su príncipe se llamaba Atogmatoma. 12. En fin, el círculo de Aceró, que hoy llaman la Caldera, era el más incontrastable de todos, y su príncipe, llamado Tanausú, supo aprovecharse tan prudentemente de estas ventajas, que fue el último terreno de la isla que se rindió a las armas españolas después de una defensa desesperada. Como quiera que estos príncipes soberanos fuesen aliados y tuviesen algunos pactos de familia entre sí, nada bastó para hacerlos moderados en sus resentimientos. Se conservan memorias de la guerra que Echentibe, soberano de Aenguarem, hizo a Mayantigo, príncipe de Aridane, por ciertas bagatelas, como sucede aún en los rompimientos más ruidosos. Echentibe era valeroso, sin embargo de que carecía del brazo siniestro, defecto con que había nacido y que desmentía con sus hazañas. Así, habiendo marchado a la cabeza de sus huestes, dio una batalla tan feliz, que Mayantigo salió herido malamente en un brazo. Se dice que, observando que la gangrena le iba ganando todo aquel importante miembro,
Él mismo se lo cortó por el codo, no tanto para salvar la vida, cuanto para vengar la gloria de sus armas, y que apenas se halló en disposición de salir a campaña, buscó al enemigo y, auxiliado de su hermano Azucaje, que era buen soldado, desbarató a Echentive y le obligó a pedir la paz, haciéndose dueño de las condiciones. No obstante, se puede creer que Echentive quedaría satisfecho de haber dejado a su competidor tan falto de brazo como él mismo lo estaba, y que tendría el maligno placer de oír que el pedazo de cielo mayantigo era llamado brazo cortado o mayantigo ageinai. Algún tiempo después hubo otro rompimiento famoso entre Atogmatoma, príncipe de Xiskawan, y Tanausú, su sobrino, soberano del territorio de Acero, cuyos estados invadió Atogmatoma con 200 hombres escogidos creyendo sorprenderlos, pero se engañó porque Tanausú había prevenido el golpe con tanto pulso y apostado su gente tan ventajosamente en los desfiladeros que Atogmatoma no pudo forzarlos y se retiró con confusión sin haber sacado fruto de la campaña. Es verdad que aquel príncipe tenía mucha más gente que Tanausú, pero los estados de este eran por naturaleza inexpugnables. Así, solicitó vivamente la alianza de otros príncipes y consiguió que Vidiesta y Tiniaba le enviasen un socorro considerable de gente, con el cual, engrosado su ejército, volvió a tentar la entrada de Acero. Tanausú no pudo rechazar este segundo ataque de sus enemigos con la facilidad que antes. Así, desalojando el campo que ocupaba, determinó retirarse con toda su tropa a otro puesto más ventajoso, donde se fortificó de manera que los enemigos perdieron muchos hombres intentando embestirlo. Pero, como a cada instante les llegaba a estos gente de refresco y Tanausú temía mucho esta superioridad, abandonó todo el país de Acero y se apostó con sus tropas sobre el roque de Beenauno, cuyo sitio le facilitaba la comunicación con otros príncipes amigos quienes en efecto lo socorrieron. Tamanca fue el primero que se le unió con un destacamento y le dio aviso del ejército auxiliar que venía atrás, pero Atogmatoma no era jefe que se descuidaba, y puso 150 hombres en emboscada en una parte del monte por donde debía pasar el socorro. La estratagema no quedó infecunda, pues la tropa de bárbaros, conducida por el célebre Mayantigo, viéndose acometida inopinadamente por el flanco, fue rota, desordenada y puesta en fuga. Su padre Aganeje, que era un venerable viejo y amaba la milicia, fue hecho prisionero en esta acción, y este accidente, que parecía funesto, conservó a Tanausú una parte del socorro que ya debía contar por perdido, porque Mayantigo y su hermano Azucaje, peleando entonces por la libertad de su padre como unos leones, dieron muerte a un sinnúmero de enemigos, rehicieron su gente y quedaron dueños del campo de batalla. Unido este socorro al ejército de Tanausú, bajó a las llanuras de Aridane y presentó la batalla a Atogmatoma. Este la perdió y huyó precipitadamente a Xiskawan. El general picado y victorioso lo fue acosando de manera que le hubiera quitado la vida si una hija de Atogmatoma, de buena figura, no le hubiese salido al paso con muchas lágrimas a pedirle la vida de su padre. Esta mediación era muy poderosa para que fuese desentendida. Así Atogmatoma vivió, hizo la paz, y dio su hija en casamiento al valeroso Mayantigo. Reinos de la Gran Canaria. Esta famosa isla estuvo algunos siglos sin conocer lo que era gobierno monárquico, dividida en ciertos cantones o pequeños estados que obedecían a sus caudillos. Pero aquella constitución republicana y oligarquía había mudado de semblante pocos años antes que conquistasen el país las armas españolas, debiéndose la revolución a la habilidad de una mujer. Había en el territorio de Galdar, el más opulento de la isla, una doncella llamada Andamana, a quien sus compatriotas tenían una sumisión ciega. Todo era extraordinario en ella. La elocuencia, la buena persona, los modales y especialmente el talento para los negocios políticos, la habían hecho el oráculo de los pueblos, de modo que ni guerras, ni paz, ni premios, ni castigos se resolvían sin el dictamen de Andamana. Pero sus envidiosos, que se creían oprimidos de este excesivo crédito, no tardaron en burlarse de su aire de autoridad y empezaron a contradecir abiertamente sus consejos, solo porque eran buenos y eran suyos. Advirtiendo Andamana esta insolencia de un pueblo que no merecía que ella le mandase, trató de vengarse y someterle para siempre bajo de sus pies. A este efecto se desposó con Gumidafe, caudillo valeroso del cantón de Galdar, hombre de conducta que la amaba y admiraba. Cuando Canaria oyó hablar de estas bodas, no sabía que se empezaban a fraguar en ellas las cadenas en que había de caer su antigua libertad, pero lo conoció presto y no lo pudo evitar nunca.
Andamana y Gumidafe se pusieron a la cabeza de un ejército considerable, reclutado con caricias y animado con grandes promesas, el cual, no hallando sino una débil resistencia en los jefes de cada distrito, ganó muchas victorias solo con presentarse y conquistó la isla viajando por ella. Desde entonces quedó toda aquella tierra sujeta al imperio monárquico. Gumidafe y Andamana, primeros guanartemes, reyes y conquistadores de Canaria, se establecieron en el cantón de Gáldar, su antiguo domicilio, y formaron su real palacio de una célebre gruta que todavía se conservaba forrada en maderos de pino en tiempo de nuestro autor, y era llamada la Cueva del Caballero de Facaracas. A esta corte procuraron atraer la primera nobleza y la flor de los hombres más valerosos que había en la isla, sobre la cual reinaron pacíficamente, hasta que por fallecimiento de ambos heredó el trono su hijo. Artemis Semidán, cuyo reinado se hizo tan ilustre, no solo a causa de las primeras visitas que hicieron a la isla los españoles y franceses, sino por las ventajas que sobre estos obtuvieron sus armas siempre victoriosas. Artemi fue quien comenzó a poner en crédito el nombre y el valor canario. Gadifer de la Salle y Juan de Betancourt apreciaron sus prendas militares sobremanera. Se cree que Artemi perdió la vida en la memorable acción que sostuvo contra ellos en las inmediaciones de Arguineguín, después de haber precisado a sus enemigos a que le diesen a él y a la isla el epíteto de grandes. Tenesor Semidán y Bentaguaire Semidán, hijos de Artemi, heredaron el reino y le dividieron entre sí. El primero imperó en el país de Gáldar, que comprendía desde el pueblo de Tamarazait y de Tunte, costeando la isla hasta el de Arguineguín y aldea de San Nicolás, y el segundo, en el país de Telde, que incluía los demás territorios con el gran pueblo de Argones, el de Sendro y de Agüimez. Esta división del Estado en dos monarquías no había dejado ambas soberanías tan independientes que no se juntasen algunas veces al año en unas como cortés o dieta general que los canarios llamaban sabor, donde se trataban los negocios políticos. Teníase siempre esta asamblea en la corte del Guanarteme de Gáldar como la antigua capital y solar de toda la nobleza más distinguida, a la que debía asistir el Guanarteme de Telde con sus consejeros y guaires. Pero no tardó mucho este príncipe en eximirse de dar un paso que en su concepto envilecía su trono. Veíase Bentaguaire poseedor de un dominio más vasto y con mayor número de súbditos, que adulaban su carácter soberbio y, sin contener en esto sus pretensiones, concibió el osado designio de conquistar el reino de Gáldar, declarando la guerra a Tenesor e invadiendo sus estados con 10.000 hombres. No se desconcertó Tenesor con tan inopinada visita y, aunque solo pudo llevar 4.000 soldados al enemigo, eran todos valientes, nobles, aguerridos, fieles, sensibles al honor y celosos de la antigua reputación de sus príncipes. Así toda la impetuosa campaña de Bentaguaire salió infructuosa y su ambición quedó escarmentada. Tenía cada guanarteme en su corte 6 guaires, esto es, 6 hombres escogidos del cuerpo de la nobleza, dotados del mérito militar más sobresaliente, instruidos en el ejercicio de las armas y capaces de dirigir la monarquía en el sabor. Entre los de Gáldar se distinguió mucho a Dargoma, nombre que le conciliaron sus espaldas anchas, nerviosas y de risco. Se dice de él que, de una sola pedrada, derribaba cualquiera penca de la palma más descollada, operación en que tiene mucho que hacer una hacha de buenos filos. No había hombre que le impidiese llevar a la boca un jarro de agua, ni que se le despegase de los labios estándolo bebiendo. Luchaba sin descansar 2 horas seguidas, y en un combate singular que sostuvo en el valle de Tenoya contra Garirraigua, uno de los guaires de Telde, a fin de decidir ciertos agravios que había entre los vasallos de ambos reinos, no solo dio pruebas de su raro valor, sino de su hombría de bien. Porque, habiendo caído en medio del calor de la lucha bajo de su antagonista, le estrechó a Dargoma, como otro anteón, tan violentamente entre las piernas y los brazos que empezaron a crujir los huesos del triste Garirraigua. De manera que, faltándole por puntos la respiración, se vio en la necesidad de pedir cuartel, sin que jamás se le oyese decir al vencedor que había prevalecido en el certamen. Guanhaven y Caitafa dieron también a Canaria otro espectáculo terrible. Estos bárbaros se desafiaron a la lucha en unos regocijos públicos, y, habiendo combatido algunas horas sin que por ninguna parte se notasen ventajas, le dijo Guanhaven a Caitafa con voz firme: «Eres valiente y nadie te lo puede negar. Pero creo no serás hombre para hacer todo cuanto yo hiciere». Caitafa, altamente picado de semejante propuesta, prometió seguirle sin pavor a donde quisiese llevarle. Marchan ambos campeones, enajenados y poseídos de furor, llegan a la cumbre del Tirma por la parte del mar, despéñase al agua Guanhaven y despéñase tras él Caitafa con igual entusiasmo.
Véase aquí, dice Abreu Galindo, el hecho en que se fundaría Gómara para asegurar que los canarios estaban en la posesión de despeñarse en vida, en el día de la elección de sus señores, con mucha pompa y atención del pueblo, para ganar fama y hacienda a los suyos desde un gran peñasco que llaman Tirma. Lo mismo afirma Cadamosto en la relación de su viaje por nuestras islas en 1445, diciendo tuvo conocimiento de esta costumbre bárbara por deposición de algunos canarios, que habían desertado de esta isla para tornarse cristianos en la de Lanzarote. El famoso canario Maninidra, que tomó el nombre de Pedro después de bautizado, y que hizo hazañas tan memorables en la conquista de Tenerife, fue otro de los guaires más favorecidos del rey de Gáldar, como lo fue del de Telde, Nenedán, aquel que, habiendo incurrido en la desgracia de su príncipe, tomó la resolución de desterrarse de la patria, retirándose con su familia a Fuerteventura, donde fue bien recibido de Diego de Herrera y atendido con muchas cabezas de ganado. Nenedán se estableció en el Valle Gordo de Jandía, y es tradición que vivió más de 100 años, por cuya vida larga le llamaron el Adán Canario. Mas entre los ilustres bárbaros de la Gran Canaria, ninguno quizá tuvo la osadía, el genio, la fortuna y la grandeza de alma de Doramas. No sabemos cuáles fueron los verdaderos disgustos que le precipitaron hasta el punto de sublevarse contra el Guanarteme de Gáldar, su señor natural, atrayendo a su partido ciertos malcontentos no despreciables, cuales fueron Geifa, Tixandaste, Naira, Gararaza y otros nobles. Lo cierto es que Doramas se hizo fuerte en la montaña, que tomó su nombre y que fijó su residencia en una caverna. En estas circunstancias falleció de una fiebre epidémica el Guanarteme de Telde, Ventaguaire Semidán, dejando un hijo y una hija en edad tierna, cuyo suceso presentó a Doramas la ocasión de usurpar aquel estado a los menores, a pesar de la poderosa protección que estos tenían en su tío Tenesor Semidán, Guanarteme de Gáldar. La tentación era poderosa, su corazón le llamaba a empresas arduas, sus amigos eran valerosos y, sobre todo, los teldeses se habían persuadido a que aquel reino no debía ser sino el patrimonio del mérito. Preparada así la revolución, fue recibido Doramas con gusto universal, juráronle los teldeses fidelidad y vasallaje y, habiéndose apoderado del trono sin derramar una gota de sangre canaria, se aplicó a la defensa del país con el heroísmo que veremos. Esta usurpación, tan atrevida como feliz, fue un golpe que dejó atónito a Tenesor, porque, hallándose ya oprimido de tristeza y extremadamente embarazado con la obstinada guerra que los españoles le hacían, no pudo reducir a razón un vasallo rebelde ni poner a sus sobrinos en la posesión del trono de su hermano. Así trató de llevarlos a su corte, para que estuviesen en ella al abrigo de la violencia del tirano y esperasen alguna coyuntura más favorable, que jamás llegó. Entretanto, procuraban los desafectos de Doramas obscurecer sus prendas, publicando que no era noble ni de la ilustre extracción de los antiguos guaires, y en comprobación de estas invectivas se refiere cierta aventura que, a la verdad, no es la parte de la historia que le hace más honor a aquel príncipe. Ventaguaire, uno de los más valerosos personajes de Telde, no podía acostumbrarse a ver a Doramas en el trono, ni sufrir que se hubiese alzado con la fama del mejor soldado de la nación. Y, atormentado de esta impaciencia, determinó no descansar hasta hacerle un insulto. Ved aquí el modo que tuvo de conseguirlo. Un día en que Doramas debía salir muy de mañana al campo para dar vista a sus ganados, sin llevar acompañamiento, se sentó Ventaguaire en el camino y, apenas le vio cerca de sí y le reconoció por su rodela escuartelada de blanco y rojo, ni se puso de pie ni le hizo la menor cortesía. Doramas tenía mucho juicio para no despreciar la afectada indiferencia de Ventaguaire. Pero este altivo hidalgo, arrojándole a la cara un gran puñado de arena, señal de desafío entre los canarios, como se cubriese Doramas con su escudo, tuvo facilidad de entrársele rápidamente por debajo y alzarle en el aire, hasta derribarle sobre el polvo. Cuando Doramas se vio a la merced de su enemigo y que la respiración casi le faltaba, exclamó en voces interrumpidas: ¿Quién eres tú, que me oprimes como el fuerte gavilán al débil pajarillo? Respondió Ventaguaire: trata de conocerte primero a ti mismo, y después sabrás quién soy yo. Yo soy Doramas, dijo el turbado príncipe, hijo de Doramas, y confieso que soy un trasquilado. Esta sincera declaración de su poca nobleza desarmó y aún confundió la arrogancia de Ventaguaire, tanto que soltándole inmediatamente, se le dio a conocer, y le advirtió que su intención solo había sido hacerle confesar la bajeza de sus principios, pero que podría vivir con la confianza de que jamás se sabría en el mundo el paso que acababa de sucederle. Doramas, que estimaba el valor en donde lo encontraba, quiso premiar con algunos regalos un atrevimiento que tenía simpatía con su carácter.
pero Bentaguaire no los admitió, quizá porque ellos mismos no revelasen un secreto de Estado que quería fuese eterno, y fue tan sólida la estimación que concibió aquel príncipe bárbaro a favor del magnánimo Guaire que cuando en las guerras contra los españoles hacían los canarios en su presencia el elogio de sus hazañas, solía responder: «No me alabéis a mí. En Canaria hay hombre que me ha tenido bajo de sus pies». Descripción de la montaña de Doramas. No hicieron tan conocido a Doramas estas cualidades ilustres como la agradable selva donde fijó su habitación, cuyos primores describió nuestro don Bartolomé Cairasco de Figueroa en sus esdrújulos. Está situada esta célebre montaña de Doramas, llamada vulgarmente de Oramas, en el término de Teror, distante poco más de 4 leguas de la ciudad de Las Palmas. Su extensión es de casi 6 millas. Muéstrase allí la naturaleza en toda su simplicidad, pero nunca tan rica, tan risueña ni tan agradable. Esta parece su obra más exquisita por la diversidad y espesura de árboles robustos siempre verdes, descollados, rectos, fértiles y frondosos. Jamás ha penetrado el sol, el laberinto de sus ramas, ni las hiedras, y balberas y zarzas se han desprendido de sus troncos. La gran copia de aguas claras y sumamente frías que, en arroyos muy caudalosos, cortan y bañan el terreno por diferentes parajes, especialmente en las que dicen Madres de Moya, conservan un suelo siempre entapizado de hierbas medicinales y olorosas. El canto de los pájaros y el continuado vuelo de las aves que allí habitan en infinitas tropas dan un aspecto delicioso a toda la selva. Entre en ella una imaginación poética y se verán por todas partes náyades, dríades, etc. Los paseos, dilatados y planos, parecen un esmero del arte y agradan más porque no lo son. Hay un sitio que los paisanos llaman la catedral, que a la verdad representa una gran pieza de arquitectura, decorada de columnas, arcos y bóvedas. Finalmente, toda esta montaña tiene bellos lejos y puntos de perspectiva, y si los bosques afortunados de los Campos Elíseos no tuvieron en nuestras islas su asiento, esta montaña es una buena prueba de que le debieron tener. Pero volvamos. Reinos de Tenerife. En esta grande isla sucedió todo al contrario que en la de Canaria, porque, si creemos a los padres de nuestra historia, Teinerfe o Tenerife estuvo largos siglos sujeta a un solo monarca que tenía su corte en la villa de Adeje, nombre que le dio aquel genio tan osado y valiente que supo primero avasallarla, y, aunque la serie de sus sucesores se ha obscurecido, es constante que el último Mensei o rey universal se llamó Tinerfe el Grande, el cual había muerto más de 100 años antes de la conquista del país. Después de ser testigo de la rebelión de sus 9 hijos que, levantándose con el Estado, le dividieron en otros tantos reinos. 1. Reino de Taoro. Bentenuya o Bentinerfe, hijo primogénito de Tinerfe, manifestó desde su juventud un carácter osado, activo y ambicioso, cualidades que le llevaron al violento deseo de reinar, viviendo todavía su padre, y que le privaron de la mayor parte de los dominios de que hubiera sido dueño absoluto si hubiese tenido más sufrimiento. En efecto, cuando Bentenuya se apoderó del país de Taoro, en el término de Arautápala que hoy llaman Orotava, no solo procedió como mal hijo y mal vasallo, sino como mal heredero, porque dio a sus hermanos el pernicioso ejemplo, que siguieron sin dilación, de despedazar la monarquía para usurparla. Es verdad que Bentenuya siempre sacó ventajas considerables de esta partición, porque, comprendiendo el reino de Taoro el espacio de terreno que hay desde Acentejo hasta la Rambla, era la más deliciosa, fértil y poblada porción de Tenerife, cuyas tropas ascendían a 6.000 hombres de armas, nobles, aguerridos y valerosos. Así se vio que los menceyes de Taoro conservaron el predominio sobre los demás, respetándoles todos como al primero y más poderoso, cualidad que sostuvo Bentenuya con tanto crédito que nadie le trató jamás sino de Kebei, esto es, Alteza y Majestad. Por su muerte sucedió en el mismo estado y honores su hijo. Kebei y Movach, en cuyo reinado, año de 1464, aconteció aquella memorable visita que hizo a la isla de Tenerife Diego García de Herrera, en la cual se efectuó cierto tratado de paz con los 9 reyes, acción que los guanches tuvieron por una pura ceremonia de amistad y que los españoles miraron como un solemne monumento de vasallaje. Entre los príncipes que concurrieron a este tratado, ninguno mereció el epíteto de grande sino Imobac, el gran rey Imobac de Taoro, dice el certificado del escribano que refiere Núñez de la Peña. Su reinado parece que fue corto, y le sucedió Kebei Benchomo, su hijo, príncipe dotado de cualidades excelentes.
En todo el tiempo de su reinado, que no pudo ser más turbulento y calamitoso, dio repetidas pruebas de buen rey, buen político y buen soldado, de manera que Benchomo fue un enemigo digno de las gloriosas armas de España y un trofeo que solo pudo haber ilustrado el nombre del general que le rindió. No deshonró a Benchomo su real familia. Tinguaro, hermano suyo, fue un héroe que perdió la vida peleando por su patria, y su hija Dácil, una mujer amable que siempre fue reputada por la primera hermosura guan chinesa. 2. Reino de Weimar o de Goimar. Acaimo, hijo segundo del gran Tinerfe, se apoderó de los estados de Weimar y se erigió en Mensei de este nuevo reino. La aparición de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria que se dice había sucedido en sus dominios, acompañada de circunstancias prodigiosas y su tenacísima adhesión al partido europeo que iba a derribarle del trono, le hicieron famoso, amado de los españoles y aborrecido de los guanches. En los tratados de paz con Diego de Herrera, de que hemos hablado, le citan los nuestros de esta forma: el rey de las lanzadas que se llama rey de Weimar. Se ignora la causa de aquel nombre. Añaterbe el Bueno heredó con el reino las mismas inclinaciones y máximas del Mensei Acaimo, su padre. Sus inteligencias públicas y secretas con los conquistadores de la isla, su inacción en todos los conflictos de sus paisanos y los refrescos con que socorrió muchas veces el campo enemigo en sus necesidades extremas, le hicieron un patriota infiel a la nación y digno de las mayores recompensas de los europeos. Pero se vio que estos grandes servicios fueron tan infructuosos que sobrevivió pobre y obscuro a la cautividad de su país que le hundió bajo de sus ruinas. 3. Reino de Abona. Adguasoña, hijo tercero de Tinerfe, ocupó los estados de Abona que confinan con los de Weimar por la parte del sur. Si el reinado de este príncipe fue obscuro, sus cualidades personales lo fueron mucho más. Achoña, su hijo y sucesor, fue un mensei receloso e ignorante que, temiendo quedar oprimido de las armas del rey de Taoro, no quiso dar oídos a la liga general que se le propuso para defender la patria del común enemigo, y tuvo que rendirse después sin batalla, sin honor y sin mérito. 4. Reino de Adeje. Advito Cazpe, hijo cuarto de Tinerfe el Grande y el más obediente de todos, tuvo en premio de su piedad la gloria de sentarse en el mismo trono de su padre y de reinar en la antigua capital de Tenerife, mas, como no poseyó el talento preciso para hacer valer y respetar este privilegio, nunca hizo toda la figura correspondiente a su dignidad. Pelinor no le sucedió en el gobierno sino para olvidar los intereses más sólidos de la corona. Bien veía la isla invadida furiosamente por los españoles, y que el Mensei de Taoro le convidaba y aun conjuraba, a fin de que se aliase con él para proveer a la común defensa. Pero, como Pelinor era más desconfiado que estadista, temió menos a los españoles que a Benchomo y, creyendo que él por sí solo podría resistirles, en caso de que penetrasen hasta el reino de Adeje, se halló por último en la dura necesidad de venir a rendirse, sin que los enemigos se tomasen el trabajo de ir a buscarle. 5. Reino de Daute. Caconaimo, hijo quinto del gran Tinerfe, reinó en el distrito de Daute, situado hacia las partes occidentales de la isla. Romén, sucesor suyo, considerándose lejos del común enemigo, cayó en la flaqueza de rechazar la liga que le proponía el rey de Taoro, pero, luego que supo la rendición de este, y que sus estados se hallaban abiertos y amenazados del enemigo victorioso, empezó a temer y a persuadir a los otros príncipes comarcanos que no había modo de salvar la libertad y las vidas si no pedían la paz a los conquistadores, haciéndolos dueños de las condiciones y de todo el país. En efecto, Romén se sometió a don Alonso Fernández de Lugo sin haber disparado un banot, deshonrando su cetro con su cobardía. 6. Reino de Icoden o Benicodenen. Chincanairo, hijo sexto del gran Tinerfe, obtuvo la monarquía del país de Icoden y se halló en la conferencia de paz con Diego de Herrera. Pelicar, su hijo, perdió el reino y la reputación de valeroso por haberse negado a las negociaciones en que Benchomo de Taoro le propuso una alianza ofensiva y defensiva. Ya queda dicho que el predominio y miras ambiciosas de aquel monarca habían suscitado en el ánimo de los otros príncipes más endebles algunas desconfianzas, de manera que, recelando estos prestar sus armas para fraguar su propia esclavitud, se hicieron siervos de una potencia extranjera que, luego que los vio sujetos, no se acordó de que habían sido soberanos. 7. Reino de Tacoronte. Rumén, hijo séptimo de Tinerfe, reinó en el fértil terreno de Tacoronte y accedió a los tratados de la paz de Herrera.
Acaimo, que le sucedió en la corona, la condecoró, porque su valor y su atención a la persona del rey de Taoro o, lo que es más cierto, al peligro de sus estados, que debían ser el primer teatro de la guerra española, le pusieron en la ocasión de ser un hábil general y uno de los más famosos menceyes. Durante el largo tiempo de la conquista no soltó Acaimo las armas de la mano ni se desvió un punto del plan de operaciones que Benchomo y los otros príncipes de la Liga le habían trazado. Así, rindiéndose solamente cuando se rindieron los demás, tuvo la gloria de presentarse al vencedor con un muslo traspasado de una ballesta y su lanza bañada en la sangre enemiga. 8. Reino de Tegeste. Tegeste, octavo hijo de Tinerfe el Grande, se hizo proclamar mensei de aquel territorio de la isla a que dio su nombre y fue uno de los príncipes más opulentos en ganados. Jalóse en la conferencia con Diego de Herrera. Tegeste II, hijo del precedente, fue buen soldado y ejecutó muchas proezas memorables en la defensa de la isla. Su rara actividad, su prontitud en echarse sobre los enemigos como un águila, volviendo a desaparecer y, sobre todo, su subordinación a las órdenes del rey Benchomo, en todos los trances de la guerra, probaron su buen carácter y su capacidad militar. Ninguno dio tanto que hacer a los españoles. 9. Reino de Naga o Anaga. Serdeto, que otros llaman Benejar o I, fue el hijo menor de Tinerfe, que tomó posesión de los estados de Naga, al nordeste de Tenerife. Este príncipe fue el primer bárbaro que hizo respetables las armas guan chinesas a los extranjeros que desembarcaban regularmente por los puertos de sus dominios. Benejaro II, hijo suyo, le sucedió con una sangre animada de los mismos espíritus. Todos los europeos que hacían entradas en Tenerife por las costas del Bufadero y de Añaza sabían muy bien que se habían de encontrar al instante con los valientes anagueses, vasallos de Benearo, y aun con este mismo mensei en persona, recelo que no dejaba de hacerles más circunspectos. Fueron infinitas las ocasiones en que salieron triunfantes sus fuerzas en reencuentros y refriegas harto impetuosas, no contando Benchomo con aliado más sagaz ni más terrible. Su hija, la infanta Guacimar, hace un papel distinguido en el poema épico de nuestro Antonio de Viana. 10. Señorío o Punta del Hidalgo. Además de los 9 hijos legítimos que dejó el gran Tinerfe, tuvo otro bastardo que se llamó Aguauco. Este no tomó para sí el título de mensei como los otros, sino de achimencei, que es decir el hidalgo pobre, contentándose con un pequeño territorio, situado a la parte del norte de la isla que todavía retiene el nombre de Punta del Hidalgo. Cebensui, su hijo, fue un bárbaro ilustre, que llevó el heroísmo de la simple naturaleza hasta un punto excesivo. Sirvióle el valor de mejor patrimonio que el que había heredado, pues, pagados los reyes sus parientes de las acciones atrevidas que ejecutaba, solían regalarlo a competencia, especialmente Benearo de Anaga, que apreciaba los hechos en que tenía parte la osadía. Pero los vasallos de estos mismos príncipes que le admiraban, habían concebido un odio mortal contra Cebensui, al experimentar que les tiranizaba sus familias y les robaba sus ganados. Ya estos pobres pastores estaban cansados de murmurar en secreto de aquellas opresiones, cuando penetrados de su amargura se presentaron algunos en el tagoror del rey Benchomo de Taoro, implorando su poderosa protección a favor de sus cabañas y sus crías. Benchomo, sintiendo estos excesos de un deudo a quien era preciso contener sin deshonrarle, tomó una resolución que nos pone de manifiesto su carácter, dándonos una idea de la agradable simplicidad de aquellos hombres. Cierto día muy de mañana salió de su palacio de Taoro solo y como de incógnito y, llegando repentinamente a la cueva de Cebensui, le halló acabando de comer un cabritillo que él mismo había asado por sus manos. La inopinada visita de semejante personaje no pudo menos de turbar al hidalgo pobre, pero se aumentó su sorpresa cuando oyó de la boca del mensei las más severas reprensiones sobre su violenta conducta. «Yo, ¿qué veis?», respondió el hidalgo. «Me siento tan fuera de mí al ver la honra que me haces entrándote en este pobre albergue y al oír tus reconvenciones que no sé qué me haga». «¿Llevarás a bien que salga a buscar alguna cosa para prepararte la comida?». Benchomo, deteniéndole entonces por el brazo y fijando en él unos ojos llenos de fuego y de majestad, le dijo así: «Detente, Cebensui, y no pienses darme de comer de lo ajeno. Ten juicio y advierte que el príncipe no puede sustentarse de la sangre de los vasallos infelices, a quienes debe mirar siempre con entrañas de padre. Dame gofio y agua, y este será para mí el banquete más delicioso».
Zebensui le presentó el gofio y el agua, sin sal, porque no la tenía, y, habiéndolo amasado Benchomo, empezó a comerlo diciendo: «Primo Zebensui, oh, si tú conocieses cuán sabroso es este manjar, cuando está amasado con unas manos limpias y se come sin humedecerlo en las lágrimas de los pobres». Los tiernos cabritillos, los gruesos recentales, cocidos en leche, pero arrancados con injusticia y execración del calor de las madres y del seno de los pastores indefensos, sin hacerte más rico, te harán a la verdad muy abominable y digno de todas mis iras. Estas últimas palabras ya las pronunció el rey estando en la misma puerta de la gruta y, habiéndose salido al instante, marchó a paso redoblado para Taoro, por una senda irregular. Zebensui, que había quedado atónito y como petrificado de este suceso, volvió tan tarde en sí que, cuando quiso seguirle para echarse a sus pies, no pudo alcanzarle, por más que llegó hasta Tegueste. Refirió al rey de este país cuánto acababa de sucederle con Benchomo, y le suplicó fuese su mediador para desenojarle y saliese por fiador de su arrepentimiento. Tegueste no solo le dio la palabra, sino que le hizo mayoral de todos sus ganados, que eran tan numerosos que los guardaban 100 pastores. Es cierto que no se puede examinar esta simplicidad de costumbres de nuestros guanches sin alguna moción de ternura y sin que se presenten a la memoria las costumbres que aplaude Homero en los sitiadores de Troya. Cuando yo veo el modo con que el rey de Taoro solicita la conferencia con el príncipe Zebensui y la naturalidad con que éste asa su cabritillo y el otro prepara su gofio, me parece que veo a Aquiles visitado en su tienda de campo por Néstor, Ulises y Fénix. Pero no solo en estas menudencias de la vida privada mostraban los príncipes guanches acciones de aquellos siglos de oro, sino también en algunas ceremonias públicas y solemnes. Todos los reyes y personas más distinguidas de Tenerife tenían a la entrada de sus habitaciones cierta plazuela o tagoror, rodeada de grandes asillentos de piedra, donde recibían las visitas, daban las audiencias y celebraban los consejos, y este mismo es el heroico uso que describe Homero en el libro 3 de la Odisea, cuando pinta a Néstor, rey de Pilos, sentado muy de mañana a la puerta de su palacio sobre unos poyos de piedras blancas y lisas, en cuya especie de tagoror, donde solían juntarse los príncipes y magnates del reino a tener sus consejos y administrar justicia. Le encontró el joven Telémaco, hijo de Ulises. Juramento y orden de sucesión. Los escritores que afirmaron eran electivos los reyes de la isla de Tenerife padecieron equivocación, así como se contradijeron los que suponiéndolos hereditarios se pusieron a referirnos de intento el modo con que los elegían. En efecto, parece por la tradición más constante, que las coronas fueron hereditarias en las repúblicas guanchinesas, no siendo creíble que las familias reinantes, extremadamente celosas de sus privilegios, se hallasen en ninguna ocasión de humor tan filosófico que abandonasen estos preciosos derechos al capricho de un pueblo voltario. Pero, si creemos a nuestros autores, era irregular el plan de sucesión entre aquellos príncipes, porque los hermanos del último rey, según su orden de nacimiento, solían ser preferidos a los hijos, quienes no hallaban abierto el paso al trono hasta tanto que hubiesen reinado sus tíos. Sin embargo, ellos no nos señalan ejemplos de este sistema. Aunque el acto de la coronación de los reyes era muy sencillo, no dejaba de ser expresivo y augusto. Es menester figurarse una plazuela o tagoror de bastante amplitud, adornada con arcos de palmas y laureles y entapizada de juncos, flores y hierbas aromáticas, donde se congregaba la primera nobleza del reino, apostándose fuera del recinto la demás muchedumbre que acudía de toda la isla a una solemnidad deseada y poco frecuente. Aquí, dejándose ver a la corte y al pueblo el nuevo soberano, vestido de un tamarco muy exquisito, era recibido con grandes aclamaciones, se sentaba en una piedra, aforrada de pieles limpias y más elevada que las otras, y luego se procedía al juramento y proclamación en la forma siguiente. Un anciano de entre los príncipes de la sangre y el más cercano al rey en el grado de parentesco traía al tagoror, con respeto profundo, cierto hueso de los antiguos monarcas de Tenerife que tenían con toda custodia y conservaban envuelto en una funda de cuero gamuzado. Presentábale al nuevo rey, quien le imprimía 2 o 3 ósculos y le ponía majestuosamente sobre su cabeza, profiriendo esta fórmula de palabras: yo juro, por el hueso que ciñó real corona, imitar sus acciones y mirar por la felicidad de mis pueblos. Después tomaban el mismo hueso los ancianos y nobles y, colocándolo sobre sus hombros con toda reverencia, decían, dirigiéndole esta especie de apóstrofe: juramos por aquel día memorable de tu coronación, constituirnos custodios de tu reino y de tu descendencia.
Concluida así la ceremonia con repetidos vivas del concurso, procuraba el nuevo Mensei darle las primeras pruebas de su amor y real magnificencia en un convite general y abundante, seguido de juegos, bailes, músicas y hogueras que duraban algunas noches, en cuyas expresiones solicitaba distinguirse la nación como a competencia. Pero quizá no hacían nunca estos pueblos demostraciones más sinceras de su respeto a la persona real, como cuando ésta ejecutaba algunas salidas en público, especialmente en las ocasiones en que solía mudar de sitios. Sabemos que casi todos los príncipes soberanos de Tenerife tenían dos habitaciones, la una situada en los cerros y parajes más frescos donde pasaban la sazón del verano, y la otra en las costas y riberas del mar para acantonarse en el invierno. Así, al tiempo que hacía su jornada la corte, la seguía la principal nobleza, cuya comitiva marchaba precedida de un oficial del Mensei que llevaba enarbolada una gran lanza de tí fina con una banderilla de juncos al extremo. Llamábase añepa esta insignia, y servía de señal segura de que el monarca venía atrás. Aviso alegre que causaba tal alborozo en los habitadores de los territorios circunvecinos que ninguno de entre ellos se creía buen vasallo, si no dejaba su cueva y salía corriendo del medio de sus rebaños a ver al rey, limpiarle el polvo de los pies con la fimbria de sus tamarcos y besárselos amorosamente. Esta admirable fidelidad se extendía hasta más allá del sepulcro, porque los guanches reverenciaban un rey vivo y lleno de salud, y otro muerto y depositado en el cementerio con los aparatos de su cetro y corona, delante de cuyo cadáver dejaban algunos gánigos de leche, persuadidos a que necesitaba de esta material provisión en el otro mundo. He procurado exponer a la consideración de los lectores una idea precisa de los usos, costumbres, religión, gobierno, genio y carácter de los habitantes indígenas de las Islas Canarias, a la verdad harto imperfecta y diminuta, sin que sea culpa de la historia el que nuestros gloriosos conquistadores fuesen unos soldados del siglo XV, cuyos cuidados se ceñían más bien al negocio de repartir las tierras que entraban a poseer, que al de recoger las noticias ciertas y puntuales de las costumbres y leyes de aquellos pueblos que acababan de temer, vencer y despreciar. Funesta desidia que ha ocasionado en el espíritu de las personas afectas a la historia natural y filosófica del género humano, una pérdida tan sensible como irreparable. Sin embargo, se debe confesar que, atendiendo a estos conocimientos y luces de que somos deudores a Fray Alonso de Espinosa y Fray Juan de Abreu Galindo, padres de nuestras antigüedades, puede concluirse de buena fe que los primitivos isleños de las Canarias formaban un cuerpo de nación original, coetánea a los tiempos heroicos, de una misma extracción y de un mismo gusto en todos asuntos y en todos modos de pensar y de subsistir. Fin del libro segundo.